que habláramos de esto que habla Mario, que es el centro del libro, que es el mensaje de Jesús, y que tiene que ver con la rectificación, y justamente lo que decía él, tienes que cambiar, punto, tienes que hacer algo distinto. Ahora, para ustedes, ¿ese es el mensaje fundamental? Claro, por supuesto, quiero retomar a donde nos invitó a ir el doctor Sabán, al reino de los cielos. Hablamos de que el mensaje de Yeshua quita todo punto de seguridad ilusorio que los hombres intentamos construir en esta realidad espacio-temporal para acercarnos al infinito. Si nos estamos acercando al infinito, ¿cómo vamos a construir acá en el espacio-tiempo un punto fijo de apoyo que nos lleve al cielo? Y en este sentido, Mario, la religión o los dogmáticos lo que ofrecen, si lo analizamos desde el árbol de la vida, es una salvación mental en la cual el sujeto tiene que asentir a una verdad dogmática. Por ejemplo, tienes que creer, una creencia, que Cristo murió por ti. Entonces, una creencia que va a la vida, parte del árbol de la vida, de la tríada superior, y se le dice, si crees esto, no se quema tu cuerpo en el infierno. El cuerpo es biológico, se encuentra en Malhut. Entonces, ¿qué es lo que se proclama? Una salvación infantil. Una salvación que mentalmente quita el miedo de que el cuerpo se queme en el infierno. Sí. Y todos estamos felices. Y por eso es que las personas, ya que tenemos solamente una salvación mental, claro, la mina contenta. Porque la mina lo que hace es proteger a sus 7 hijos inferiores, a Gesed, a Geburá, a Tiferet, a Netzach, a Od, a Yesod y a Malhut. Ese es su rol. Por lo tanto, la Binah levanta la mano, como decimos en América Latina, acepta a Cristo y está contenta porque ya no va al infierno. Ahora, eso es una salvación infantil. Como el cabalista no hace eso. El cabalista invita a ir más allá de la Binah, de las seguridades, de los puntos fijos espaciotemporales. Por eso Yeshua, cuando habla del reino de los cielos, él dice, las zorras tienen guarida y también las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Cabeza es la palabra hebrea rosh. Es decir, aquí no habrá un punto fijo del cual partir. Y eso es un problema, porque incluso cuando hablamos de Kabbalah, y esto lo hemos aprendido acá en la maestría, es interesante. Ya cuando intentamos hablar del infinito, la Binah tiene que establecer un punto de apoyo, porque no podemos partir de la nada. Entonces, la verdad es que la tarea es bien difícil. Para comenzar a pensar tenemos que poner un punto de apoyo. Es decir, claro, entonces, ¿a quién le va a gustar decirle, vamos, ¿a dónde? A la gran nada. Pero lo que sucede es que a la gran nada se encuentra el todo. Este mensaje, la verdad, yo sé que al dogmático le va a costar dejarlo, pero lo va a hacer sumamente feliz, porque al final cruzará el famoso abismo del sinsentido y al pasar al otro lado se dará cuenta que del otro lado del abismo están los vivos y aquí están los muertos. Ok, claro, exactamente. Vaya que qué importante eso. En este sentido estamos hablando de Jesús como un revolucionario, me queda clarísimo. Hoy, puesto en nuestros actuales tiempos, ¿hacia dónde tendría que ir esta revolución? Bueno, en primer lugar, esa revolución tiene que empezar con uno. El problema es que estamos acostumbrados en las religiones a estar viendo al otro. Ah, no, aquel se va a ir, aquel va para el infierno, aquel sí. Estamos acostumbrados a eso, a estar viendo al otro. Esta revolución entra y precisamente es lo que plantea la Cábala. ¿Qué plantea la Cábala? Plantea, ¿a qué viniste a este mundo? Haz tu misión para que encuentres la felicidad y reconéctate con la Matrix. Entonces, el árbol de la vida nos sirve como ese mapa o ese esquema para poder ir subiendo, llegar y trascender. Es precisamente lo que dijo Jesús, pero como decía Mario, como decía Kenneth, es lo que no queremos. ¿Por qué? Porque no queremos morir al yo. No queremos morir al que dirán, pero Jesús mismo decía, y esto es lo revolucionario que la gente no logra comprender,
¿quieren ser mis discípulos? Entonces tienen que morir a ustedes mismos. Precisamente el mensaje que vemos en Cábala, el bitul, no podemos trascender, no podemos llegar más allá si no morimos, si no hacemos una debekut con Dios, con el más allá. Debemos de morir. Entonces creo que la revolución comienza por ahí. Queremos un cambio, queremos ver nuestra nación transformada, queremos ver el mundo reparado. Sí, pero si yo no hago nada al respecto, esto no va a pasar de la nada. Entonces creo que ese mensaje de Jesús donde Él dice, hey, deben de morir a ustedes, porque donde está la muerte comienza la vida. Queremos vivir, queremos reconectarnos con la Matrix, entonces debemos de negarnos, ver para arriba y trascender. Y ese es el mensaje, perdón que añada esto, de todos los cabalistas. Abulafia habló, eleven sus niveles de conciencia. Isaac de Acre, eleven sus niveles de conciencia. Lari, eleven sus niveles de conciencia. Sus alumnos, eleven sus niveles de conciencia. Yeshua y todos los cabalistas nos han invitado, eleven sus niveles de conciencia. Eso es Cábala. Quizás por eso las profecías en Isaías dicen, las naciones subirán al monte de Sión, porque desde Sión saldrá la Torá. Claro, saldrá el sol de la Torá. La Cábala, alumbrando a todas las naciones. Es un tiempo muy hermoso el que estamos viviendo. Vaya que sí, y vaya que es muy interesante lo que están, esta digamos que reinterpretación de todo lo que se ha dicho alrededor del mensaje de Jesús. Mario, a ver, quiero que hablemos de la resurrección, porque ese es el gran triunfo de Jesús, el haber vencido, justamente como decía Etel, a la muerte y para la vida real, la verdadera vida. ¿Cómo lo entenderíamos en términos cabalistas? Bueno, el Sod de la resurrección lo trató Kenneth, lo trató muy bien Kenneth en el libro, porque estamos hablando justamente de ese hombre nuevo que cambia la conciencia. Es decir, que estamos hablando. También yo entiendo que ese vía crucis, que ese dolor, que ya está en el texto de Job, ¿no? Que ya lo tenemos en Job claramente, ese vía crucis en la vida diaria, porque por otra parte lo que no queremos es, y esto el libro claramente, no somos ingenuos con respecto a cómo ataca el mal y cómo golpea. Yo creo que podríamos decir que somos realistas y optimistas. Somos optimistas, pero al mismo tiempo realistas de cómo ataca el mal. Lo que pasa es que para neutralizarlo, de alguna forma, hay que tener una salida, como decía Kenneth, de la vinacia, la jochma, de la inteligencia, a la sabiduría y no caer en la dualidad. El problema de todo dogmatismo es la dualidad, ¿no? Entonces, tú tienes el Vía Crucis y tienes la resurrección. Claro, en el medio hay cosas muy interesantes, porque en el medio hay una sensación de desconexión o probablemente de lo que podríamos llamar el abismo, del sinsentido. El propio Yoshua dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras son quizás el núcleo del abismo entre tiene sentido todo ese dolor que estoy pasando el Vía Crucis y después la resurrección, pero en el medio yo estoy sintiendo que aquí, yo no sé si hay Dios aquí, porque a mí alguien me abandonó aquí, entonces quedo como en el aire. Entonces, el tejón, en cierto modo, del árbol de la vida es que antes de la resurrección todo ser humano en su vacío dice ¿por qué me has abandonado? Es decir, pasamos de podríamos decir, a veces una etapa de la vida que puede ser entendida como un calvario, pasamos a un sinsentido para luego realizar una resurrección, para luego llegar a Keter.